Muy buenas tardes, hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo, agradezco mucho su participación en esta tarde, de día miércoles, aprendiendo sobre la historia del rey Saúl. Ya hemos avanzado bastante acerca de este tema. Hasta ahora hemos aprendido bastante acerca de la vida de este hombre, el primer rey de Israel. Hoy día vamos a continuar con el tema, la importancia de estar conectados con Dios. Así que le invito a que me sigan su Biblia al libro primero de Samuel, capítulo 17. Allí vamos a estar centrados en esta tarde, así que le invito a que vaya allí rápidamente con sus Biblias y me acompañe. Si ya lo tiene, vamos a dar por iniciado el mensaje. Y quiero partir con la siguiente ilustración. Tengo un amigo, hace mucho tiempo que no lo veo, pero bueno, yo no me enteré esto por mi cuenta, sino que un amigo en común que tenemos me contó que él se encontraba haciendo su servicio militar. No tengo idea de dónde estaba, pero estaba haciendo su servicio militar. Usted sabe que al interior de las Fuerzas Armadas, al menos las personas que están recién ingresando, los tienen bien cortitos ahí con la disciplina. Y bueno, él estaba allí, él estaba en formación, los había levantado muy temprano y estaban recibiendo las instrucciones del día que le estaba dando probablemente el cabo. Y en ese instante de mayor tensión, de mayor concentración y entre comillas nerviosismo probablemente, sonó su teléfono celular. Entonces él se sintió bastante mal, y obviamente este tipo de situaciones, en este contexto al menos, donde la gente tiene que estar bien cortita con sus decisiones y todo eso, le trajo bastantes problemas. De hecho, el fin de semana que venía a continuación, me parece que esto fue un día jueves, el día viernes ellos ya salen de Franco y tienen que regresar, creo, a las filas el día domingo en la tarde. Él no pudo salir, se tuvo que quedar adentro del regimiento, estaba castigado. Yo creo que fue una experiencia bien fome la que él le pasó, y yo estoy más que seguro que nunca más le volvió a pasar. Nunca más volvió a salir con el teléfono, nunca más lo volvió a hacer. Y también un aprendizaje para mí, para ahí andar con cuidado, no hay hacer que el teléfono suene en un lugar poco sensato. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Es fome quedarse afuera, cierto? Yo creo que sí. Que de repente nos veamos excluidos de algo importante, producto de algo necio que ya hemos hecho. A todos nos ha pasado. La historia de hoy, porque si usted se habrá fijado, primer libro de Samuel, capítulo 17, el capítulo lleva por título, bien digo, David mata a Goliat. La historia de hoy es una de las más grandiosas de la Biblia. Sin embargo, usted ya conoce la historia probablemente, sin embargo, quien debía ser el protagonista terminó siendo el último. Porque David se llevó todos los aplausos por vencer a Goliat, pero Saúl, que era el rey, se quedó fuera de la celebración. No era él el que venció a Goliat, fue David. Y vamos a estar hablando de esto ahora de manera resumida, para que podamos ponernos en el contexto y sepamos de qué se trata esta tremenda historia. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 1 y 2. Ahí vamos a comenzar. Dice así la Biblia. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Típica historia. En el libro de Samuel al menos tenemos a los filisteos siempre ocasionando problemas, siempre conflictivos, siempre empezando allí a calentar los ánimos, y ellos mandaron un emisario y dijeron: vamos a tener guerra con ustedes en tal parte. Entonces los filisteos desafiaron a Israel, y Saúl, ya acostumbrado al conflicto y acostumbrado a ir a la guerra contra los filisteos, recogió el guante. Él aceptó la declaración de guerra y se juntaron. Y estaban allí frente a frente. Y todo podría haber sido relativamente normal hasta ese momento, pero fíjese lo que dice el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat,
y tenía de altura 6 codos y un palmo. O sea, era un sujeto, además de ser alto, era fuerte, era un hombre de guerra, un hombre muy grande. Y esta era la amenaza, porque ese hombre, vamos a ir al versículo 10, decía así: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Él estaba reclamando, este hombre, que era muy alto, dice la Biblia, 6 codos, eso es aproximadamente, bueno, no tengo la cifra precisa, pero sería algo así como 2,5 metros. 2,5 metros, 2,30 metros, pero súmele a eso, además de la altura, súmele la armadura, súmele el escudo, súmele la lanza, la espada, el yelmo, todo ese armatoste que tenía encima. Era una máquina. Goliat era una máquina. Y dice la Biblia, versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Estaban todos asustados, estaban todos con un pánico, y no me imagino estando en una situación así. La guerra debería ser algo de tú a tú entre todos los soldados, pero no, en este momento el gran soldado Goliat estaba desafiando a toda la congregación de Israel y les decía: denme un hombre que pelee conmigo. ¿Quién iba a ser el osado que se iba a enfrentar con Goliat? ¿Quién iba a ser el valiente? Eso lo más probable que todos dijeran: no, yo voy para allá y voy a morir, y yo voy a morir, y nadie se atrevía a aceptar el desafío personal. Ese es un duelo singular, nadie estaba en condiciones de poder aceptarlo. Y vamos al versículo 16, porque esto le añade un poco más de picante a la historia. Dice así: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínese, 40 días un hombre gritando día al amanecer y al finalizar el día gritando: denme un hombre, denme un hombre, denme un hombre, y todos asustados y no pudiendo moverse, y todos allí decidiendo ya quién va a la guerra, y después al final la persona que salió elegida decía: no, 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 yo no puedo ir a la guerra, no puede ser que lo enfrente. Y estaban todos así con pánico. ¿Y saben algo? Este era el momento de Saúl. Este era el momento del rey. Si usted se acuerda, Saúl era un hombre alto. Dice la Biblia que de los hombros arriba era más alto que todos en Israel. Era un hombre alto, probablemente medía 2 metros, quizás 2,10 metros. No lo sé, no estoy claro con la antropología de los israelitas de esa época. Pero debe haber sido un hombre por lo menos 1,90 metros alto. Él con su armadura, él con su espada, él debería haber dicho: ¿saben qué? El pueblo no va, yo voy, yo soy el hombre de guerra. Él debería haber ido a defender a su pueblo, pero él estaba igual de asustado que todos los demás. El miedo, el susto, es una reacción ante la incertidumbre. Cuando algo es desconocido, tenemos miedo. Cuando algo es nuevo, tenemos miedo. Es normal. Pero cuando el miedo se apodera de nosotros es porque algo anda mal, ¿ya? Algo anda mal si el miedo se apodera de nosotros y nos controla, y no podemos movernos y no avanzamos. Como Saúl, podemos estar completamente desconectados de Dios, y por ello, por razón de que estamos desconectados, el poder de Dios y la fuerza que viene de Dios también está ausente en nuestra vida. Entonces es fácil que cuando estamos desconectados de Dios, andamos con miedo. Es más fácil caer en temor, en pánico. En este tipo de situaciones es mucho más fácil. No digo que no podamos tener miedo, pero el estar controlados al punto de que tenemos que estar escondidos como Saúl. Pero sigamos adelante. Estamos tratando el tema acerca de la desconexión con Dios, de la importancia de estar conectados con Él. ¿Qué otras cosas indican nuestra desconexión con Dios? Por ejemplo, el pecado, sea cual sea, nos desconecta de Dios, nos aleja de Dios. Mientras más cercano estamos del pecado, más lejos estamos de Dios. No podemos estar al lado del pecado practicándolo y al lado de Dios. Hay algo que está mal. No hay asociación entre estos dos puntos. Por ejemplo, ¿qué otra cosa más nos aleja de Dios? Los planes hechos al margen de su voluntad. Por ejemplo, algo bien sencillo. Hoy día estamos en pandemia en todo este periodo, por lo tanto no aplica en ningún caso de los presentes, me incluyo.
Pero por ejemplo, justo llega el día domingo, pero el día domingo teníamos todo planificado en la semana para hacer planes con la familia, para salir, tener alguna actividad, pero el domingo es el día de la iglesia y nos vamos a la iglesia porque teníamos otros planes. Y tenemos esa costumbre, o quizás tenemos ese hábito de dejar todo como lo importante y motivos así grandes para el día domingo. Y nos dejamos de ir a la iglesia. Empezamos a tomarlo como algo liviano, como que podemos postergarlo. Total, decimos, con un servicio en la semana basta. Eso, aunque usted no lo crea, ayuda a que nos desconectemos de Dios. La poca participación en la iglesia ayuda a que nos desconectemos de Dios. ¿Qué otra cosa más nos hace desconectarnos de Dios? Y esto aplica bastante para todos los que estamos trabajando dentro de la iglesia, y es el temor de participar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque podemos decir, no, es que esto no es para mí, no, es que yo no soy hábil, por lo tanto me van a comer vivo si hago algo, no, tengo miedo, entonces no lo hago, me alejo, guardo una distancia con la obra de Dios y no me involucro, tengo miedo. La verdad es que nadie nace siendo hábil. Yo trato de hacer mi mayor esfuerzo cuando estoy participando y todo, pero también tengo muchas fallas. Pregúntale al pastor, ¿cuántas veces me he mandado una embarrada, que dije algo que no debería haber dicho? Bueno, el pastor evalúa mis mensajes, así que imagínense. Yo me he equivocado mucho, todos nos equivocamos. En realidad nadie nace siendo hábil. La habilidad, el talento, todo eso se desarrolla, es como resultado del esfuerzo. De tantas equivocaciones, dejamos de equivocarnos en las cosas que nos hemos equivocado antes. Y eso es un hecho. Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos prepara. Pero tenemos ese miedo de no voy a participar, no me voy a involucrar, me voy a mantener al margen. Es que no quiero. Bueno, estas cosas nos desconectan de Dios. Y es importante que lo sepamos, porque solo así podemos autoanalizarnos y saber qué cosas generan desconexión con Dios. Como hemos visto, a través de toda esta serie y los mensajes que hemos tocado acerca de la vida de Saúl, desde que Saúl llegó al poder y él tomó las riendas del país, él vivió desconectado de Dios. Él vivió desconectado cuando él tuvo que enfrentar a los filisteos la primera vez. Él falló, él desobedeció a Dios, pasó por alto la palabra de Dios, y el consejo que le había dado Samuel no lo consideró. Y después tenemos la desobediencia cuando no cumplió con la voluntad de Dios en el tema de la destrucción de Amalek. También no consideró a Dios y él hizo lo que el pueblo le había dicho que él hiciera. La palabra de Dios estaba ausente en la vida de Saúl. Él vivía desconectado, yo me acuerdo cuando estaba en la enseñanza básica, me acuerdo que la profesora en algún momento nos llamó la atención porque estábamos conversando y decía, no sé, imagínese, yo soy la persona que no está prestando atención en clase y dice, Jorge, ¿qué le pasa? Está en la luna. No está prestando atención, no está acá en la clase. ¿A dónde está metido? ¿Dónde tiene su cabeza? ¿Dónde tenía Saúl su corazón, su relación con Dios? ¿Dónde estaba eso? Todo esto en relación a Saúl lo entendemos a través de sus obras, su desobediencia y la liviandad con que se tomaban las cosas espirituales. Cuando Saúl va y le llama la atención y le dice, Saúl, tú te equivocaste con esto hay que hacerlo bien, Saúl, esto no hay que fallar. No vemos a Saúl diciendo, ¿sabes qué, Samuel? Me equivoqué, por favor, ayúdame a cambiar. No vemos eso en Saúl, lamentablemente. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Cómo volver a conectar? ¿Qué consejo debería haber asumido el rey Saúl para haber dicho, ¿sabes qué? Desde ahora voy a empezar a mejorar. O nosotros también, desde ahora voy a empezar a conectar más con Dios. Desde ahora voy a empezar a estar más vinculado con Dios. Desde ahora voy a estar más... O por otro lado, voy a empezar a desconectarme menos del Señor. Ya lo vimos antes. El pecado nos aleja de Dios. El temor a participar en su obra nos mantiene al margen de Dios y cosas de esa índole. ¿Cómo volver a conectar?
Aquí yo encontré un versículo, dos versículos en el Nuevo Testamento, esto está en el libro de Apocalipsis, que son bastante gráficos para que nosotros tomemos consejo. Esto está escrito para nosotros, por lo tanto no hay problema en tomar esto tal cual está escrito. Esto está en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso, y son palabras muy ciertas en ese momento y en la actualidad. Y también, siendo muy honestos, también habrían aplicado en la vida de Saúl, porque son pasos sencillos, cosas que tenemos que hacer para volver a conectar con Dios, y son instrucciones que el Señor Jesús le dio directamente a esta iglesia. Vamos al versículo 4 primeramente, Apocalipsis 2:4. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Repito, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es una reprensión del Señor, y esta viene con su palabra. Él nos está diciendo a través de esto que hay un problema entre tú y yo, hay una desconexión como lo hemos estado tratando hasta ahora. Por lo tanto, tenemos que avanzar en este ámbito, tenemos que darle atención, tenemos que buscar una solución. Porque recordemos que aquí Dios le está diciendo a la iglesia: tengo algo contra ti. Nadie quiere que Dios le diga: ¿sabes qué? Hay algo que tú no estás haciendo bien. A mí no me gustaría que Dios me dijera eso. Y si me lo dice, bueno, hay que arreglar, hay que mejorar. Avancemos, versículo 5. Aquí empieza la solución. Primera parte dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído. Debemos recordar dónde hemos caído en algún momento. En algún momento, a través de nuestra vida, nuestra historia, sea reciente o en el largo plazo, en algún momento nos desconectamos. En algún momento nos caímos, digámoslo así. ¿Ok? Tenemos que recordar eso. Saúl había empezado su reinado, ya lo había mencionado, pero empezó súper bien. Su primer enfrentamiento, su primera prueba, gran prueba, fue con los amonitas. Y le fue súper bien. De hecho, fue tanto así que su primera victoria fue fantástica. ¿Y por qué utilizo esta expresión? Porque él ganó sin tener idea cómo hacer la guerra. Por ejemplo, cuando uno entra por primera vez a un trabajo, a uno le hacen una charla de inducción. Le dice: a mí me ha tocado hacer charlas de inducción de seguridad, por ejemplo. Y antes de que una persona entre a trabajar en su puesto, sea el que sea, uno le dice: mira, estas son las normativas de seguridad, tienes que cumplir con esto, la empresa tiene esta responsabilidad contigo, etcétera. Después el supervisor le hace una capacitación acerca de cómo hacer bien su trabajo. Eso uno lo hace cuando va a entrar al trabajo. Y es lógico, a menos que la persona tenga mucha experiencia, que en su primer día haciendo su trabajo le vaya bien. Es difícil. Bueno, dice la Biblia que Saúl fue a la guerra y él ganó sin tener idea de cómo hacer la guerra. Hay gente que estudia años estrategia, va a academias de guerra, lee libros de estrategia, etcétera, y con eso tienen una idea, y cuando tienen que enfrentar situaciones críticas, bueno, ponen en práctica lo que han aprendido en la teoría. Pero Saúl no tenía nada de eso, no tenía idea de cómo hacer la guerra. Saúl simplemente ganó cuando él quiso estar lleno del Señor en su vida. Y eso es todo. No hacía falta una gran capacitación, no hacía falta experiencia. Saúl ganó porque él le dijo: Señor, yo estoy disponible, quiero que tú me llenes. Y dice la Biblia que Dios tomó el control de Saúl y lo llevó a la victoria. Ahora, cuando Saúl se hizo a un lado, cuando Samuel se hizo a un lado, usted recordará que esto no está así como bien claro el punto, no está especificado el punto exacto, pero leemos en 1 Samuel, me parece capítulo 14, capítulo 12, si no me equivoco, por allí, hay una parte en la que Samuel está dando un discurso, el discurso, digámoslo así, de despedida. Él está colgando los guantes. Samuel está diciendo: yo ahora dejé de ser el juez y ahora el poder lo va a tener Saúl. Ahora Saúl va a ser el rey. Yo era juez, ahora voy a seguir siendo profeta, pero ya no vengan a mí para que yo haga juicio, para que yo haga discernimiento, para que yo haga justicia. Ahora eso le corresponde a Saúl. Entonces Saúl colgó los guantes y le traspasó la responsabilidad de gobernar. Cuando Samuel hizo esto,
dice la Biblia que las decisiones de Saúl empezaron a ser las que realmente valían, ¿ok? Porque ya no había jueces. Entonces, allí él empezó a fallar. Él se olvidaba de Dios y cuando Samuel le decía que reconsiderara sus acciones, él no hizo caso. Él no hizo caso. Él, ahora que era el responsable de llevar a cabo los planes de Dios para Israel, fallaba. No consultaba a Dios. Con nosotros las cosas pueden empezar a ir bien, aunque suene raro, pero pueden empezar a ir bien cuando nos alejamos de Dios. Sin embargo, al igual que una planta que cuando la dejamos de regar se empieza a secar, nosotros también empezamos a secarnos, también nos empezamos a desconectar y cada vez menos recibimos de parte de Dios la energía y la fuerza que necesitamos para poder vivir, la dirección y todo eso. Cada vez dedicamos menos tiempo a orar, cada vez dedicamos menos tiempo a leer la Biblia, ya no leemos, cada vez empezamos a congregarnos menos. Y puede incluso parecernos exagerado el hablar a los demás acerca de nuestra fe. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a estar hablando de mi fe? Que no corresponde. Nos parece extraño, exagerado, tal vez fanático. Que alguien diga, que alguien diga que está compartiendo su fe, eso no debería ser así. Bueno, eso es indicio de que nos estamos comenzando a desconectar de Dios o que lisa y llanamente ya estamos desconectados del Señor. Finalmente nos hacemos a un lado y empezamos a llenarnos del mundo. Y lo que obtenemos del mundo es lo que nosotros hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos, y no lo que Dios quiere. Tenemos que ubicar en qué momento empezamos a dejar el camino del Señor y empezamos a buscar el camino del al lado, el camino que está a un costado, que no nos lleva precisamente por donde Dios quiere. Debemos volver sobre nuestros pasos. Veamos en qué momento nos empezamos a desconectar de Dios. Saúl debería haber hecho esto, pero no lo hizo. Nosotros lo sabemos porque su historia está escrita en la Biblia. Sabemos cuándo empezaron a fallar las decisiones de Saúl, cuándo empezó a fallar. ¿Ok? Pero ahora lo sabemos. Pero él debería haber hecho ese análisis anteriormente. Punto número 2. Ya sabemos que tenemos que recordar en qué momento nos caímos, en qué momento nos desconectamos de Dios. Ahora, número 2, dice la Biblia, y arrepiéntete. Debemos arrepentirnos de lo malo que hayamos hecho. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 15. 15, versículo... Deme un segundito. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 35. Dice así, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Esa parte a mí me conmueve. Y Samuel lloraba a Saúl. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Samuel, mira, yo he buscado a alguien más para que sea rey. Ya Saúl no va a ser el rey. Pero fíjese, Samuel a Saúl ya nunca más lo vio, ya no hubo contacto. Saúl siguió su misma línea, siguió en su mismo camino equivocado, siguió adelante con su vida. No se acordó de considerar la palabra de Dios, no se acordó de la importancia que le daba Samuel a la relación con Dios. Dios le había dado muchas oportunidades a Saúl para que arreglara su camino. Samuel fue participante directo en todo esto. Y él siempre estuvo disponible para ser consultado, pero no vemos a Saúl yendo hacia él. Él nunca se arrepintió de su condición, de su situación. Nunca hizo, primeramente no hizo análisis, no dijo en qué momento me caí. Él siempre pensaba de sí mismo probablemente que estaba bien. Si la persona está bien, si está convencida de que está en lo correcto, nunca se va a arrepentir. Nosotros cambiamos de actitud cuando nos damos cuenta que lo que hemos hecho no está bien. Pero si no lo entendemos, nos mantenemos en la misma línea. Eso pasó con Saúl. La Biblia nos habla del hijo pródigo. Usted puede buscarlo en Lucas 15, 17. Conocemos la historia. Esta es una historia maravillosa, a mí me encanta.
Y una de las partes que más me conmueve es cuando la Biblia dice que el hijo pródigo volvió en sí. ¿Cuándo volvió en sí? Cuando sintió hambre y se sentía solo. Cuando estaba en estas condiciones, yo me lo imagino durmiendo en su cama. Bueno, ni siquiera había cama, él estaba en la pobreza extrema, estaba dándole algarrobas a unos cerdos. Probablemente a un costado de un establo se quedó dormido y de repente dijo, oye, ¿yo qué estoy haciendo acá? Tengo hambre, estoy solo, tengo frío, no tengo seguridad, no tengo ningún tipo de beneficio. Dice la Biblia que él volvió en sí, él se dio cuenta, yo me equivoqué al irme de la casa de mi papá. Yo me equivoqué al haber vendido, al haberle pedido la herencia, yo me equivoqué cuando hice esto. Ahora me siento mal. Dice la Biblia que él volvió en sí, él se dio cuenta, es como que abrió los ojos de su corazón, de su espíritu, y él reflexionó dentro de sí y dijo, no, yo estoy mal con todo esto. Entonces, dice la Biblia que él dijo, volveré a mi padre. Él tomó la decisión correcta, en lugar de quedarse allí, él tomó la decisión correcta, volvió en sí y dijo, voy a volver a mi padre. Y voy a volver a la casa. No importa la situación en que yo vuelva, pero quiero estar con mi papá independiente de cómo llegue. Y fue tan maravillosa la situación que se terminó dando. Dice la Biblia que el papá lo estaba esperando afuera y probablemente por mucho tiempo esperó diciendo ya va a volver mi hijo, ya va a regresar, en algún momento va a volver, pero pasó el tiempo y él finalmente lo vio de lejos y él corrió para ir a abrazarlo. El papá corrió al hijo. Hoy día podemos verlo como algo normal, podríamos decir, no es que es normal, por ejemplo, que un papá abraza a su hijo, y obviamente que un hijo abraza a su papá. Pero en el tiempo de los judíos, en la época de Cristo, que un hombre adulto, probablemente anciano como el papá del hijo pródigo, que él corriera, era una señal de vergüenza, era una señal de desprestigio. Ningún hombre de nobleza, digámoslo así, corría. Ninguno. Era parte del orgullo que tenían los judíos, o de esa época. Probablemente no solamente eran los judíos, quizás los romanos y los griegos también tenían lo mismo. El punto es que el papá estaba tan ansioso de que este hijo regresara que cuando él lo vio, él mismo fue a correr, él mismo corrió detrás de su hijo y lo abrazó. Yo me imagino que muchas veces Dios estaba esperando lo mismo con Saúl y Samuel lo mismo, porque francamente hablando, Saúl era el hijo espiritual de Samuel. Entonces Samuel estaría, ya va a venir Saúl, ya me va a venir a pedir consejo, ya va a venir a buscarme. Ahora Saúl era el que tenía que acercarse, era él el que tenía que reconocerlo. La Biblia dice que Dios es fiel, Él nos restaura y trae paz y nos da fuerza para retomar el camino que hemos dejado de lado. Cuando nos desconectamos, dejamos el camino de Dios de lado. Pero Dios nos renueva, Dios nos restaura. Pero para que haya restauración, debemos primeramente reconocer nuestra desconexión de Dios y asumir que no está bien que andemos así. Debemos volver a Dios. Ese es el arrepentimiento, el darnos la vuelta y decir, voy a ir al lugar correcto, voy a ir a Dios. Último punto, versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2. Dice la Biblia, y haz las primeras obras. Ahora que reconocemos en qué momento nos caímos, o en qué momento nos desconectamos, ahora que nos hemos arrepentido, que nos damos cuenta que hemos estado mal, ahora debemos poner manos a la obra. ¿Qué cosas hacías antes y que no sabías que agradaban a Dios? Porque cuando recibimos a Cristo por primera vez, confiamos en Dios, aún sabiendo poquito de Dios. Sabíamos poquito, pero confiamos en Dios. Queríamos estar siempre en la iglesia, queríamos estar participando, queríamos estar allí involucrados, motivados. Estábamos allí con toda la energía. Y quizás también hacíamos muchas preguntas. Estábamos detrás del pastor o de un hermano que tuviésemos, o de un hermano con el cual tuviésemos harta confianza, y le hacíamos pregunta tras pregunta tras pregunta, hermano, ¿y qué pasa con este versículo? ¿Y qué pasa con esta historia? ¿Y qué hago en esta circunstancia? ¿Y qué haría Dios? ¿Y qué dice aquí la Biblia? Hacíamos preguntas, volvíamos a eso. Y por supuesto queríamos hablar a todas las personas sobre Dios. Eso es nuestro primer amor. Esa es la manifestación del primer tiempo cuando nos hemos convertido y tenemos
todo el gozo, de la novedad de estar en la salvación de Dios. Esas son las primeras obras. Volvamos a eso, a esa época en la que confiamos en el Señor. Imagínense, sabiendo poquito, ahora que sabemos harto, con mayor razón confiar en Dios. Querer estar siempre participando en la iglesia, participando en la obra, o haciendo algo en favor de la iglesia, de la obra del Señor. Involucrarnos estudiando más la Biblia, haciendo preguntas, investigando. Yo estoy seguro que el pastor no tiene ningún problema en responder la mayor cantidad de preguntas que uno le pueda hacer. Entonces, le animo, háganle estas preguntas, pastor. Yo también le hago estas preguntas. Así que, anímese por ese lado. Y por supuesto, hablar a otras personas acerca de Dios, familia, compañeros de trabajo, de curso, amigos. Yo recuerdo, y esto a modo de un testimonio personal, recuerdo cuando yo recibí a Cristo a los 12 años, estaba sentado en la iglesia, era el servicio de la tarde, yo llevaba poquito tiempo, y me acuerdo que me senté justo al lado de una hermana, de una señora que ya era mayor, y el pastor empezó a predicar y yo tenía una Biblia en mis manos, pero no tenía idea cómo buscar ni nada, para mí era chino. Y yo le pregunto a ella, le digo, oiga, ¿me puede ayudar a buscar en la Biblia? Ella me dijo que sí. Y para mí fue una experiencia bien maravillosa porque ella me enseñó a buscar en la Biblia, me enseñó a orientarme, me decía, mira, acá tú buscas, aquí están las páginas, estos son los libros, aquí tienes que partir. Fue una introducción sencilla, breve, muy amena, que para mí fue muy impactante. Y desde allí no paré, hacía preguntas, de todo, de todo. Creo que eso fue como uno de los tiempos así como de mayor explosión de mi vida espiritual. Estaba chico y tenía toda esta hambre. Todo esto que le he conversado me habla mucho acerca de quién yo era antes. Y por supuesto, hago la comparación y digo, a veces fallo, no soy como cuando era más chico y estaba 100% mucho más involucrado. Y también me doy cuenta, mira, esto era lo que yo hacía antes y tengo que volver a eso. Me enseña quién debo seguir siendo. Debo seguir siendo la persona que había sido cuando recibí a Cristo. Ya le mencioné qué características uno tiene cuando está recién convertido. Pero pregúntese usted mismo, indague en su vida espiritual. ¿Qué más podría usted recordar de su conversión a Cristo? ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo fue ese primer amor cuando estaba recién conociendo más de Dios? Piensa en su nuevo nacimiento. ¿Quién no se alegra teniendo un bebé en la casa? Vino como una satisfacción, una alegría porque hay una criatura allí, una nueva vida. De la misma manera nosotros. Los niños son fuente de felicidad y con su simpleza nos enseñan mucho. Jesús dijo que teníamos que ser como niños, creer en Él con la confianza que un niño pone en la seguridad de su papá. Así éramos antes, con esa simpleza, con ese amor, con esa confianza. Yo me pongo a pensar en Saúl y de repente, no sé, usted que tiene mucho más competencia, mucho más medallas que las que yo podría tener. Nunca fue muy hábil en el tema de deportes, pero si usted jugó fútbol, si usted hizo atletismo, mi papá hizo artes marciales, mi abuelo, el papá de mi papá, estuvo en la inauguración del Estadio Nacional, estoy hablando del año 1938 creo que fue. Pero hay una foto, yo tengo esa foto, donde sale él representando a Iquique en atletismo. Yo no tengo nada de eso, bueno, me gusta correr, pero yo no tengo medallas, pero usted probablemente las tiene. Y yo me imagino pensando en Saúl, él probablemente tenía en su casa un galvano o un recordatorio que le hacía pensar, esta fue mi primera batalla y mi primera victoria. No tenía idea de cómo hacer una guerra, pero fui y vencimos. Por la gracia de Dios, resultó y nos fue súper bien. Y ahora que estaba un gigante gritando, dame un hombre, y ese hombre tenía que haber sido Saúl. Pero Saúl, ¿dónde estaba? Estaba escondido. Esos primeros tiempos habían quedado en el olvido. ¿Dónde quedó eso ahora en la vida de Saúl? ¿Dónde quedó esa memoria de esos primeros tiempos?
Yo le animo y animémonos todos nosotros a volver a esos buenos caminos, a volver a esa buena senda, a esa buena ruta. Y ya con esto concluyo. La guerra está afuera. La guerra está afuera, está esperándonos en algún lugar, en la evangelización, en la santidad, en la confianza en Dios. Allí está Goliat que nos está diciendo, ven a mí, enfréntame, pelea conmigo. Y no nos quedemos debajo de la cama, volvamos a conectar con Dios y tomemos las armas. De hecho, ni siquiera es necesario ir con una espada a enfrentar a Goliat. Dice la Biblia que David fue con una onda y con una piedra. Bueno, 5 piedras. Pero imagínense de esa manera, y cuando el gigante estaba en el piso, con el rostro en tierra, con la piedra clavada en la frente, dice la Biblia que David tomó la espada del mismo Goliat y con esa espada le cortó la cabeza y ganó. Y los filisteos, cuando vieron a su paladín derrotado y dijeron, hay que arrancar, corramos, porque no hay forma de salir de aquí con vida. Bueno, David era una criatura, un niño, probablemente un adolescente, sin mayores fortalezas. Saúl tenía mucha energía, fuerza, aporte, experiencia, pero estaba desconectado con Dios, mientras que David sí estaba conectado con Dios. Yo le animo, vamos hacia adelante, vayamos a la guerra. No vaya a ser que nos quedemos afuera de la celebración, como pasó con mi amigo, que tuvo que quedarse en el regimiento y no salir a dar vuelta, a pasarlo bien en la ciudad, o como Saúl, que todos celebraban a David, y lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Ahora David es el hombre, y Saúl cada vez más pequeño, cada vez más apartado, cada vez más disminuido. ¿Por qué? Estar desconectado con Dios. Yo le animo, hermano, a que volvamos a conectar con el Señor. Dios le bendiga mucho, nos estaremos viendo pronto, agradezco mucho su atención.